Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a tratar el tema de la política y de la moralidad. Y voy a ser muy estricto o muy práctico. En teoría quiere decir como que 2 y 2 son 4. Pero para algunas personas 2 y 2 son 0, 2 y 2 son 1, 2 y 2 son 3, 2 y 2 son 5. Porque la mala práctica de sumar no destruye las reglas, pero quien no sigue las reglas matemáticas, o en este caso aritméticas, pues entonces no le interesa la verdad, ni la exactitud, ni la justicia, ni nada. Lo que le interesa es lo que le conviene. Bueno, quizá este ejemplo cause mucha confusión, pero voy a poner otro más simple. Cuando la lectura de hoy de Samuel, o del libro de Samuel, ya habíamos visto lo de Eli y que sus hijos no funcionaron, unos sacerdotes degenerados, mujeriegos, rateros, flojos, mentirosos, abusivos de las cosas de Dios. Y los hijos de Samuel salieron igual o peor. Y entonces los israelitas fueron con Samuel y le dijeron, danos un rey. En la mentalidad judía, hebrea, el rey era Dios y solo había un rey, Dios, en la mentalidad. Como los jueces no funcionaron, ni Elí, ni Samuel, entonces le dijeron, la gente le dijo a Samuel, mira, queremos ser iguales que todos. ¿Para qué ser diferentes? Danos un rey. Y Samuel fue con Dios y le dijo que ya no te quieren como rey, que quieren un rey. Y Dios le dice a Samuel, dales un rey. En el rey van a tener su penitencia. Dale su rey. Y mira, no te desprecien a ti, me desprecian a mí, entonces déjalos. Ahí está pues como si Dios quisiera que la moral fuera junto con la ley y con la política, pues hubiera rechazado totalmente que tuvieran un rey, que destronaran a Dios y pusieran a un ser humano. Este es un ejemplo para los que somos religiosos. Para los que no son religiosos, pues simplemente ver la historia y los conquistadores asesinan a las familias de los que quieren usurpar y ya. Es como el papá de Alejandro Magno. Era un rey muy cruel, mujeriego, también le gustaba la pederastía. Y ya iba a ignorar a Alejandro Magno y a su madre Olimpia, e iba a casarse, o se casó con una aristócrata. Y cuando ya le dio un hijo, como que iba a descalificar, a desheredar a Alejandro, entonces los inconformes
con los malos tratos de las borracheras y de todo lo demás, y la política, idearon matar al papá de Alejandro Magno y lo asesinaron. Y como en el caso de Carlos Manso, el que lo asesinó, bueno, que era un muchacho que violó ese papá de Alejandro Magno y que por eso lo mató. Esa fue, vamos a decir, la cosa personal. La política, pues querían que desapareciera el papá de Alejandro para que Alejandro fuera rey y no fuera a ser el otro hijo. E inmediatamente mataron al muchacho que asesinó al rey. Pero está bien. Se hizo un revoltijo de cosas y entonces Alejandro Magno fue el rey de los macedonios. Allí, si quisiéramos que hubiera como un orden, una regla, una conciencia, no, en la política no hay conciencia. Y si ha habido algunos reyes o gobernantes que son buenos, la gente no los quiere, o los que están en derredor no los quieren. Ahí está Madero. Gustavo I. Madero, era un político bueno porque nunca había estado en política. Lo asesinaron. Y así, bueno, está el caso también de Colosio. Iba a ser un buen político, lo asesinaron. Está el caso de Carlos Manso. Iba a ser un buen político, lo asesinaron. En la política real no existe la moralidad. Bueno, y me van a decir, bueno, ¿y qué quiere decir? Que no esperemos que Trump ponga a María Corina y a Edmundo González Urrutia como los dirigentes de Venezuela. Porque así como están las cosas, quienes mandan pues son los dictadores o el cuerpo de la dictadura. Quitaron al dictador, pero se quedó el cuerpo, el gobierno dictatorial, que es el que hay que destruir en el pleno sentido de la palabra, matar o eliminar o encarcelar a los dirigentes abusivos, etcétera, para que pueda haber un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno, según Trump, porque hoy tuvo pues un diálogo con María Corina, y parece que Trump está en usar a la Delcy Rodríguez como su instrumento para destruir la dictadura. Pero por otro lado, la dictadura se está defendiendo y por ahí anda un video que hoy no lo pude localizar bien, pero lo vi una vez, nada más no completo, en donde Diosdado Cabello reclama y dice que o exige que defiendan a la dictadura de Venezuela. ¿Quiénes? A quienes les dieron dinero para sus campañas. Y entre esos están algunos senadores estadounidenses demócratas. Y entre ellos están 3 presidentes actuales. Él los nombra, lo dice claramente: Petro, Lula y Claudia, nuestra presidenta. Y les dice, pues defiéndannos,
Les dimos dinero para sus campañas y estamos infiltrados en esos países, y si no nos ayudan vamos a producir problemas. Bueno, entonces la política no tiene moralidad y no hay lealtad. Por lo tanto, una heroína como María Corina es desplazada por una delincuente en el gobierno de su país. El Maduro era un usurpador, perdió las elecciones y todo el andamiaje dictatorial, pues por supuesto que iba a avalar y a justificar y a decir que eran legítimas la usurpación de Maduro. Es lo mismo aquí, lo mismo en todas partes. Si gente infiltrada de Venezuela a través de Cuba o Cuba a través de Venezuela ha comprado la conciencia de muchas personas y les ha regalado dinero para que lleguen al poder, ahora les exigen que ayuden a quienes los financiaron. Y ese tren de Aragua llega hasta aquí, a todo el país. Y lo del huachicol, lo de los soles. Naturalmente que, no sé, como un milagro, verdaderamente un milagro, María Corina logró demostrar la injusticia, la ilegalidad, la maldad de la dictadura de Maduro, chavismo o chavista, y que es Maduro, es su sucesor, el sucesor chavista, Maduro. Está Petro, pero pues ya se dejó llevar por las drogas, y ustedes saben que una persona que se droga, pues dice tonterías, aunque a uno el que se emborracha, un alcohólico perdido. Pues Petro es un alcohólico perdido que dice también un montón de cosas groseras, tontas, ofensivas, mentiras. El Lula está muy calladito porque quién sabe qué le irá a pasar. El Lula pues es el gobernante de Brasil. El de Nicaragua ya soltó a presos políticos porque también ya siente que le llega la lumbre a los aparejos. Y Cuba ya no tiene más financiamiento y ayuda que la que le da nuestra querida presidenta Claudia. Bueno, y por otro lado, el Trump no es una buena persona. Entre sus cosas, está sacando cosas buenas, pero quizás ni siquiera porque él quiera. Los que somos creyentes diríamos que es un instrumento de Dios, como lo fue Nabucodonosor al destruir el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén y llevarse a la gente, a los judíos, al destierro. Y también podríamos decir que es lo mismo que cuando los papas se tuvieron que ir de Roma a Aviñón, allá por 1300, de Italia a Francia. Entonces si queremos ver nosotros una evolución en la historia o encontrarle sentido a la historia, podemos tomar lo religioso y también podemos tomar lo mundano. Y en lo mundano, bueno, en lo religioso se pretende que los gobernantes sean buenos. En lo mundano, que sean eficaces.
que funcionen, y en lo bueno que sean inútiles, pero que sean buenos. Y normalmente así es. Las personas que se dicen muy santurronas y allegadas a las cosas de Dios en la política son inútiles, porque por guardar las reglas de la moralidad descuidan la política, que es inmoral. Es muy difícil en la política ser moral. Bueno, y ahora me van a decir, padre, ¿qué es la política? Bueno, la política acá, entendida vulgarmente, es las relaciones que hay entre las personas y los gobiernos para conseguir cosas unos de otros. También en las organizaciones, una política es el modo de tratar de llegar a un objetivo. Entonces, una política es una acción que trata socialmente de encontrar la solución a un problema dialogando. Cuando no hay diálogo, entonces se acabó la política y viene ya la imposición y la dictadura y el despotismo. Sí, pues todos ya saben que la palabra polis en griego quiere decir ciudad, y las ciudades griegas eran como pequeños estaditos con todos los servicios y todas las reglas, pero eran independientes las ciudades, como los estados ahora, los que tenemos nosotros, bueno, entre comillas. Quizá en Estados Unidos sí, los estados independientes, unidos para un solo gobierno, pero independientes para el gobierno del territorio que les toca. Y la política era precisamente el funcionamiento de los representantes del pueblo, entre comillas, para tomar decisiones sobre todo lo que se refería a la ciudad. Por eso juzgaron a Sócrates y a otros. Bueno, los romanos no, los romanos la política era el poder, la imposición, pero ante la barbarie se quisieron proteger los grupos privilegiados e hicieron leyes para que a los ciudadanos, a los de ese grupo, se les tratara mejor que al común y corriente, que a la persona común y corriente. Un ejemplo de eso está que todos los ciudadanos romanos no eran crucificados, ni eran torturados. Bueno, podrían serlo en contra de las leyes, pero las leyes protegían a los ciudadanos romanos. Recuerden ustedes que San Pablo estaba en la cárcel, que le habían dado una chicotiza horrorosa, porque los judíos lo acusaron de hereje, y cuando le iban a pegar más, dijo San Pablo, soy ciudadano romano. El que le pegaba aventó por allá el chicote y dijo, no, yo no voy a golpear a un ciudadano romano, porque toda persona normal que golpea, le hace violencia a un ciudadano romano, lo matan. Y siendo ciudadano romano, tenía derechos. Uno de ellos era a no ser torturado, y a que nadie común y corriente le podía levantar la mano. Bueno, eso estoy diciendo datos nada más, pero en la política entonces eran ciertas reglas para convivir o para justificar un estado de cosas. Y ahí se inventó después en la iglesia lo de la guerra justa, cuando los papas tuvieron que guerrear. Bueno, y no se admiren, hubo papas guerreros, como el que contrató a Miguel Ángel en una ocasión cuando ya se iba a una guerra que pensaba que iba a perder, creo que Julio II, y no había visto la Capilla Sixtina terminada y no la quería enseñar Miguel Ángel
que hasta que estuviera completamente terminada, dije, pero voy a una guerra, quiero ver cómo queda. Bueno, está bien, ya lo dejó ver la Capilla Sixtina. Afortunadamente regresó de la guerra. Papas guerreros. Por eso, y usaban la política. La política es conseguir lo que uno quiera a través de los medios que uno pueda. Lo voy a repetir de una manera sencilla. La política es conseguir los fines que uno quiera a través de los medios con los que uno pueda. Y ahí lo que funciona, pues ya es lo que dijo Maquiavelo. Bueno, así tampoco tan terrible no, pero Maquiavelo dijo que el fin justifica los medios en la política. En todas, ya se usaba, pero él lo dijo descaradamente. Y además le dijo a un político cómo fuera al inicio de su gobierno para que no tuviera problemas después. Bueno, entonces, y la política aquí entre nosotros es lo mismo. Bueno, que Trump platicó con María Corina y que le dijo que ella no estaba, no tenía un respaldo, ni ella pues ni el mundo, en Venezuela, que por lo tanto ahorita, pues ahí la iban a dejar. Y tiene razón. Imagínense que tumban a la Sheinbaum y que ponen a Verástegui. Se lo tragan inmediatamente y lo asesinan todos los demás. Verástegui nada más tiene seguidores entre los católicos muy tradicionales. Bueno, luego está el diálogo de Trump con nuestra querida presidenta. Y como ya Maduro está echando la sopa, se está descubriendo todas las relaciones políticas, sobre todo pues de corrupción, de el dinero que les dieron a todos los políticos desde López Obrador y todos los que están ahorita y la misma Claudia les dieron dinero para que ganaran las elecciones. Y por eso tienen, les dice Cabello, que tienen un compromiso y que él va a dar la lista, creo que ya la dio, de todos los políticos a los que les dieron dinero, hasta los españoles, Zapatero. Bueno, entonces la política es algo muy sucio, pero quizá como dijo la tuta, es un mal necesario. Un mal necesario es que ya que lo bueno por sí mismo no se estructura bien ni entra en la mentalidad de las personas, bueno, que siquiera pues lo bueno, aunque esté revuelto con lo malo. Bueno, cuando yo componía radios, pues no sé, es que hay unas cosas que no se me olvidan. Fui radiotécnico de adolescente, bueno, de niño y adolescente, porque quería estudiar radiotécnica y pedí a Estados Unidos un cursito de esos de autodidactas. El señor cura me ayudó a redactar la carta y a mandar el dinero porque tenía que ser en dólares y en aquel tiempo era muy fácil a través de los telégrafos. Y sí, me llegó el kit y ya hice los aparatitos que allí decían con los diagramas y luego me puse a componer un poco. Y cuando eran cosas muy sencillas, pues no les podía cobrar caro. Y alguien me dijo, pero ¿cómo eres de tonto? Cóbrales. Ay, Dios mío. Bueno, yo me sentí mal, no contesté nada. Me sentí mal porque dije, bueno, si son detalles, ¿cómo les voy a cobrar? Lo que no es. Entonces también las personas que no tenemos capacidad de robar de esa manera,
pues no servimos ni para los negocios, ni para la política, ni para nada. Servimos para otras cosas. Y no es por bondad ni nada, es simplemente por formación del ambiente en el que yo estuve. Bueno, entonces, los políticos no tienen esa formación. Se me enojó aquí un político cuando le dije que los políticos no hacen nada. Aquí no, nada más cobran dinero. Es todo. Entrar a la política es tener la oportunidad de enriquecerse sin hacer nada más que chanchulleando, corrompiéndose y apoyando lo malo. Porque oponerse a lo malo es descalificarse. Y en todas las políticas, bueno, por eso este es el tema que traté de poner hoy, porque las cosas tienen que ponerse como son. Entonces, ¿cómo va a funcionar todo esto? Bueno, es que ahora me estoy alargando. Pero por ahí está lo de la nueva, esa ley electoral. Con esa nos van a quitar toda oportunidad de cambiar gobierno. Nada más, eso les digo. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Bueno, podemos chillar, gritar, manifestarnos, maldecir, rayar madres, pero en realidad eso no sirve de nada. Bueno, voy a leer sus comentarios. Discúlpenme que me haya alargado en este tema. Lorenzo Soto. Bueno, Lorenzo Torres Paz, saludos de Kansas City, Kansas. Bueno, Lorenzo, qué bueno que estás aquí desde Kansas, el estado de Kansas. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad, saludos. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, bendiciones para todos, igualmente. María Emilia González, buenas noches, Padre José Luis. María Corina, una gran mujer, sí. José Dolores Muñiz, buenas noches, Padre, bendiciones para usted y sus oyentes. Saludos desde Braxoria, Texas. Bueno, muchas gracias, José Dolores. Patricia Muñoz, Padre, que Dios nuestro Señor le cuide. Gracias por su interesante análisis de la situación política. Pues es muy sencilla. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Trump mandó alimentos a la población de Cuba. Se le entrega a la Iglesia Católica sin pasar por el régimen castrista. Ah, bueno, qué bueno, Mauricio, que recuerdas esto. El Trump tiene algo de cristiano, porque no es católico, creo. Y está ayudando ahora a la gente directamente, que es lo que siempre se debe de hacer. Por lo tanto, esos que dicen que el gobierno de Estados Unidos tiene la culpa de la pobreza de los cubanos es una mentira. Pero todo lo que se quiere dar a los cubanos tiene que pasar por las manos del gobierno y se lo roba. Es lo mismo que están haciendo aquí cuando López Obrador no dejó pasar cosas a Acapulco y tuvieron que brincarse todas esas, porque ellos querían recoger las cosas y también ahora Claudia, y ellos repartirlas, que es lo que hacen en Cuba. Pero ahora, como ya el gobierno cubano está petateando, ya está boqueando, pues ya ahora sí pudo Trump ayudar directamente a los cubanos, a los habitantes, a los ciudadanos, y usó a la única institución a la que le tiene confianza, a la Iglesia Católica.
Pues gracias, Mauricio, por recordarme ese dato. Elvira Espinosa, buenas noches, padre José Segura. Gusto en verlo, padre. ¿Qué opina de Eduardo Verástegui? ¿Podría ser presidente? Bueno, padre, bendiciones. Pues ya lo contesté. Podría ser un buen presidente, pero un mal político, por supuesto. Y además, ¿quién lo va a apoyar? Pues ya, el PAN, el PRI, el PRD, bueno, ese ya no existe, Movimiento Ciudadano, la gente que dice que lo apoya, ¿en qué organización está? Yo no digo que sea mala persona, estoy diciendo que es una buena persona, pero que no puede ser político, entonces deja de ser buena persona. NO, justificar la obtención de los medios es la política, ¿sí? Hermelinda López, saludos padre y amigos, los saludo desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Muchas gracias, Hermelinda, por decirnos de dónde nos estás oyendo o relacionándote con nosotros. Pedro Novelesco, buenas noches, padre, bendiciones para todos. Igualmente, Pedro. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches, Malena Orduña, qué bueno que estés aquí. María Sánchez, saludos y bendiciones, padre José Luis. Igualmente, María Sánchez. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Hola, padre, en la política las personas que quieren hacer un bien a la nación, esa persona estorba para sus marranadas y son aniquiladas. Eso se ha visto desde siglos. Buenas noches, padre, y a todos. Sí, pero a veces sí hay personas con poder que hacen el bien. Por eso también la política tiene un aspecto débil, en el sentido de que una persona buena con poder, con verdadero poder, sí hace el bien. De hecho, los jueces buenos con poder real en Estados Unidos hacen el bien. Un sacerdote, bueno, un amigo mío que fue a Estados Unidos y con una familia, unos viejitos, y le dijeron, llévanos aquí al ranchito, al poblado, a la Marqueta, y resultó que en el camino los pararon porque estaba fundido un foco, uno pequeño. Pues de todas maneras les dieron que se fueran a la corte. Fueron a la corte y mi compañero llevaba $1,000 por las dudas. No, que el juez le dijo, bueno, es una infracción, son $100 y los puedes pagar en abonos de 10. ¿Hay algún juez aquí que actúe de esa manera? Primero, ¿dónde están los jueces? Para llegar a los jueces hay que aflojarle a un licenciado. Bueno, entonces, en un sistema mejor que el que tenemos, sí, hay buenas personas, pero esas no son políticas, esas son juzgadoras. Alejandro Villarreal, saludos padre y comunidad. Mauricio García, en la política no funciona quien tiene corazón de pollo. Pues no. Como en un ejército, el cobarde no funciona. Pedro Velesco, padre, yo también soy técnico. Por muchos años cobré barato y cuando subió un poco el precio, algunos me criticaron. Sí, así es. Así es. Bueno, pero eso de subir el precio, pues todos lo entendemos. A los que se dedican a eso solamente, yo solamente me dediqué a eso hasta los 15 años. Nada más hasta los 15 años. De los 8 a los 15, bueno, de los 12 a los 15. Eso de la radiotecnia.
Entonces, por ejemplo, hasta el día de hoy, pasan las camionetas vendiendo plátanos, 2 kilos por 20 pesos era antes. Ahora son 2 kilos por 25 pesos. Quiere decir que ya le subieron un 25% a los plátanos. Subió un 25% de diciembre a enero. Y bueno, pues el que anda vendiendo plátanos, que es un revendedor, pues tiene que ganar. De todas maneras, no están caros. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Buenas noches. NO, la regla que enmarca todas las leyes es el cambio. Lo que hoy sirve, mañana estorba. Sí, así es. O lo que hoy estorba, lo que ayer estorbaba, ahora nos puede servir. Por eso ahora vamos a volver a los tiempos del PRI. NO. Victorino Resendi, saludos, padre. Desde Tepic, gracias por informar. Allá en Nayarit, en Tepic, tengo un profesor muy estimado, Francisco Javier Escobedo, ya está jubilado. Oralia López, saludos, padre, Dios nos bendiga, sí, así sea. Saludos desde Arizona. Muchas gracias, Oralia, por decirnos desde dónde nos estás comunicando. Luego está NO. Las líneas respectivas que la política no maneja, las tienen las personas como usted. Bueno, no somos íntegros, somos legales. Porque pues, nos enseñaron a eso, aunque también ese aprendizaje no creas que es perfecto. No. Pero uno tiene ciertos principios para ciertas cosas y no se va a pasar a uno de abusivo. Cande Ramos, saludos, Padre José, desde la Costa Alegre de Jalisco, México. Dios nos bendiga y fortalezca. Pues sí, Candy Ramos, que sí, a que nos ayude Dios. Pedro Velesco, tengo 30 años siendo técnico. Ya voy de salir. Sí, todo ha progresado terriblemente desde hace 30 años y ya lo que yo sabía pues ya ni sirve. Es muy poco lo que pueda servir. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, mañana más o menos a estas horas. Y alguien que me acuerde mañana sobre los dogmas, porque ahora se me olvidó. Alguien me preguntaba sobre los dogmas, pero se me olvidó. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga.